Cuentan que en un lejano pueblo de pescadores en el Ecuador, las mujeres se dedicaban solamente a 3 cosas: a limpiar, a cocinar y hacer caso al esposo en todo. Así se portaban casi todas las mujeres. Porque también había una muchacha llamada Mariangula, a quien no le gustaba limpiar, ni cocinar, y tampoco pensaba casarse con alguien que le estuviera dando órdenes. A Mariangula le gustaba hacer otras cosas. A Mariangula le gustaba hacer cosas como esta. ¡Oh! Don Alonso no sabe. No sabe. La señora Jacinta dice que usted es un malo. Así dice. Ese tipo de cosas le gustaba hacer a Mariangula. Y bueno, Mariangula se conoció con un muchacho llamado Antonio, quien la trataba bien. La trataba muy caballero, de forma muy elegante. Mariangula se casó con Antonio, pues. Pasaron una semana maravillosa. Viajaron a un pueblo vecino y después regresaron y se instalaron a las afueras del pueblo, y recién entonces allí Antonio empezó a portarse como la mayoría de hombres del pueblo se portaban. ¡Mariangula! Quiero que me prepares una sopa de pan con menudencia. ¿Una sopa? ¿Qué? ¿O no sabes? No, sí sé. Mentira. Mariangula no sabía. Por eso fue donde su amiga Mechita a pedirle ayuda. ¡Ay, Mechita, por favor, ayúdame! Mi esposo quiere que le prepare una sopa de pan con menudencia. Y Mechita, muy buena, le enseñó la receta, le enseñó cómo se preparaba, y al final Mariangula le dijo así: ¡Ah, verdad! Así nomás se hacía. Yo también lo sabía. Y se fue. Mechita quedó un poco molesta. ¡Ay, esta Mariangula! ¡Se pasa! Una que le ayuda y así paga Mariangula. Mariangula preparó como le había dicho su amiga y le sirvió a su esposo. Y el esposo probó. No está mal, pero para mañana tienes que cocinar mejor. Mariangula durmió preocupada, pensó que seguramente su esposo habría tenido un mal día y por eso había reaccionado de esa manera. Y seguramente al día siguiente su esposo volvería a ser el hombre amable. Y al día siguiente: ¡Mariangula! Quiero que me prepares un locro de cuchicara. Y ustedes preguntarán, ¿qué es eso? ¿Un locro de cuchicara? Pues cuchi en quechua es chancho. Lo que quería el esposo era un locro de pellejo de chancho. ¡El locro! ¡Sí! ¿O no sabes? No, sí. Mentira. Mariangula no sabía. Una vez más fue donde su amiga Mechita. ¡Ay, Mechita, por favor, ayúdame! Una vez más su amiga Mechita que le ayuda. Le enseña la receta, le enseña la preparación. Y Mariangula, al final: ¡Ah, verdad! Así nomás se hacía. Yo también lo sabía. Y nuevamente se fue. Mechita esta vez quedó más molesta. ¡Ay, esta Mariangula, pero qué malagradecida! ¡Ay, pero ya va a ver esta Mariangula! Mariangula preparó como le había dicho a su amiga. Le sirvió al esposo. El esposo probó. Y entonces el esposo le dijo que no había cocinado mal, pero que al día siguiente tenía que cocinar mejor porque si no, le caía. Mariangula no pudo dormir. Mariangula rogaba, suplicaba que al día siguiente su esposo fuera otro, que al día siguiente su esposo amaneciera distinto. ¿Y qué
creen? Al día siguiente, Antonio amaneció diferente. ¡Mariangula! Quiero que me prepares un caldo de tripas con pusum. Uy, ¿y qué será eso, dirán ustedes? Pusum es el estómago de las reses. El señor quería una sopa con trozos de estómago, algo parecido a la sopa de mondongo que se come en el Perú. ¡Ah! ¡Un caldo! ¡Sí! ¿O no sabes? No, sí. Mentira. Mariangula no sabía. Una vez más fue donde Mechita. Mechita que le ayuda, Mechita que le da la receta, le enseña cómo se prepara, pero esta vez Mechita tenía preparada su venganza. Mechita le dijo así: ¡ay, Mariangula! ¿Sabes qué? Así nomás se prepara, nada más. Pero hay un problema, querida Mariangula, hay un problemita y no sé cómo lo vas a resolver. Mariangula, hoy es Viernes Santo. Hoy en ninguna parte te van a vender carne. ¿Qué pasa, Mariangula? ¿Por qué estás pálida? Mariangula se quedó muda. Se fue corriendo al mercado. En efecto, era Viernes Santo, era un pueblo muy tradicional, nadie vendía carne. Mariangula se fue rápidamente a una tienda. Tampoco había carne. Se fue a otra tienda, nada. Se fue a la última tienda que quedaba. Tampoco había carne. Desesperada, Mariangula fue a su casa a explicarle a Antonio. Antonio no entendía razón, estaba totalmente borracho, totalmente molesto. Mariangula, desesperada, salió de su casa y se puso a vagar. Y llegó al cementerio y de pronto ve que están trasladando a un muerto. Se entera que el muerto es un vecino suyo y de pronto Mariangula tiene una idea desesperada. Mariangula se le ocurre algo. Mariangula va corriendo a su casa, toma el cuchillo de cocina y vuelve al cementerio y espera que todos los parientes y amigos del muerto se hayan ido. Y entonces, cuando no queda nadie en el cementerio, Mariangula remueve la tierra, abre la tapa del ataúd y le habla al muerto. ¡Ay, don Pedro, perdóneme! ¡Ay, es que me da tanta vergüenza! Yo no puedo. Don Pedro, usted ha sido tan bueno. Usted ha sido tan buena persona. Perdóneme por lo que voy a hacer, don Pedro. Usted, a fin de cuentas, ya no siente. En cambio, yo puedo sufrir mucho. Perdóneme. Con el cuchillo, Mariangula le sacó todo el pusum a su vecino muerto. Mariangula cerró el ataúd y fue a su casa y preparó como le había dicho su amiga y le sirvió al esposo. Y el esposo probó. ¡Te va a caer! ¡No! ¡Te va a caer! ¡No! ¡Te va a caer una felicitación! ¡Qué delicioso que has cocinado, querida! ¡Sírveme más! Mariangula le repitió a su esposo. Antonio estaba satisfecho con la sopa y como estaba tan borracho, una hora después Antonio estaba totalmente dormido. Nadie sabe por qué. En la noche cayó una tormenta terrible. Los truenos eran ensordecedores. Y a eso de la medianoche, Mariangula escucha unos ruidos que provienen del primer piso y le dice a su esposo: ¡Antonio! Parece que hay un ladrón. Y Antonio le respondió, porque estaba totalmente dormido. Mariangula entonces abrió la puerta de la habitación y observa que la puerta del primer piso está temblando. Y de pronto la puerta del primer piso se abre de golpe. Aparecen dos manos. Era el muerto, con un gran agujero en el estómago y con unas gotas de sangre. Y el muerto dice, Mariangula, devuélveme las tripas y el pusum que te robaste de mi santa sepultura. ¡Ah! Grita Mariangula, cierra la puerta del cuarto. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Por favor! ¡Despierta!
Y Antonio le responde claramente, porque estaba muy borracho y muy dormido. María Angula escucha los pasos del muerto que empieza a subir por la escalera, entonces rápidamente coloca junto a la puerta una silla, coloca un bulto, coloca una caja, coloca todo lo que puede para evitar que el muerto pueda pasar. La puerta empieza a temblar, María Angula grita pidiendo ayuda para que algún vecino le escuche, pero los truenos eran ensordecedores. De pronto la puerta del cuarto se abre y aparece el muerto diciendo: María Angula, devuélveme las tripas y el pusum que te robaste de mi santa sepultura. María Angula grita desesperadamente, ve un pequeño agujero en una de las paredes de madera, intenta abrir más ese agujero desesperadamente, pero en eso María Angula siente que el muerto le toma de los tobillos, mientras dice una vez más: María Angula, devuélveme las tripas y el pusum que te robaste de mi santa sepultura. Al día siguiente, Antonio se despertó. Llamó a María Angula, pero esta no le contestó. Antonio miró a un lado, miró al otro lado, observó unas gotas de sangre en el suelo y buscó desesperadamente a María Angula. Pero cuentan los que cuentan este cuento que por más que la buscó, a María Angula jamás la encontró. Esta historia me da mucha pena, pero también me desgasta mucho. Por eso, luego de contarles esta historia, me voy a ir a probar un delicioso caldo de tripas con pusú.